Decía, no es defendible subvertir la paz y el orden aceptado como los besánicos tiranos argentinos en su ridícula pretensión de las Malvinas, que tuvo la única ventaja de precipitar su caída, o como lo sería que España invadiera Gibraltar, sueño desesperado de tantos nacionalistas españoles ociosos a los que no se les aparece en forma de pesadilla que Franco ninguneara la victoria de Sidi Ifni de 1958, celebrando en 1964 los 25 años de paz, y más aún en 1968 entregando la plaza a Marruecos, ni más ni menos que en 12 de octubre, ni que desamparara a Guinea Ecuatorial entregándola a tiranos peores que él, ni que Juan Carlos I, entre engaños y amenazas de Estados Unidos, engaños a su agente y amenazas más o menos veladas, desamparara el Sáhara Occidental, cuando éste ya no solo era una manifestación de nuestro destino africano y universal, sino una fuente rica en fosfatos. Tampoco son un problema Puerto Rico ni la Micronesia española, solo un territorio legalmente cedido a perpetuidad por el Tratado de Utrique. Ese es el único problema. Todo lo demás no quita el sueño a nuestros patriotas. Pero es perfectamente normal que García Margallo levante el dedo y espete un Gibraltar español al pobre eurodiputado Charles Tannock, teniendo en cuenta que usó un argumento muy parecido de "estos son mis poderes" para justificar no presentar ante el Consejo de Ministros, claro, si no le importa el Tratado de Utrique, ¿cómo le va a importar la Constitución? Un Real Decreto que renueva las pretensiones y el estilo del Marqués de la Vega de Armijo, tan maravillosamente descritas por el inmortal rector del Real Colegio de España de Bolonia, José Guillermo García Valdecasas, en Un apunte histórico sobre el Real Colegio de España en Bolonia, un artículo publicado en Nueva Revista en 2009. En España, decía, las disposiciones entrometidas, sin competencia, en la suerte del instituto, junto a la frustrada codicia de Marliani, sugieren a varios políticos que el gobierno posee en la Emilia un depredable patrimonio. La desvergüenza rebasa todo límite cuando el Marqués de la Vega de Armijo, como ministro de Estado, alumbra el último día de 1879 unos sedicentes estatutos donde se erige en supremo jerarca de la fundación. El muy presuntuoso dice derogar cuanto se le oponga. Vistas las disposiciones que ningunea, y de quién proceden, parafraseamos a Jorge Manrique, que a papas, emperadores, prelados, así los trata el ministro como a los pobres pastores de ganados. Nada de lo cual es derecho, pero sí apariencia apta para favorecer designios delincuentes. Acuden al colegio delegados ministeriales, rectores apócrifos que roban a mansalva. Por 2 veces los bolonios consiguen en Madrid imponer la figura insigne de su compañero Gómez Tortosa para reparo de la fundación, y otras tantas, el turno de partidos la devuelve a los ladrones. Es perfectamente esperable que el culto al honor y al heroísmo en el ejército, por el que clama Ramón y Cajal, se supedite a la razón de Estado y a las intrigas de la política internacional, que revierten todos los logros del arte militar y la ciencia polemológica, como prueba la destitución de MacArthur después de haber liberado Corea. Lo expone el propio Ramón y Cajal. El sentimiento caballeresco del honor, excelente para los individuos, daña gravemente a los pueblos cuando no está contrapesado con el criterio de la utilidad colectiva. Dígase lo que se quiera, por los que sueñan con un pasado que no volverá jamás. La política se hace con conveniencias, no con afectos. Lo debido es lo útil a la nación. El progreso de las colectividades, como el progreso de la serie zoológica, está regido por el severo principio de la utilidad de la raza, a la cual las naciones dotadas de instinto político seguro deben sacrificar leyendas queridas, impacientes anhelos de dominio y de gloria, y simpatías y antipatías internacionales. Y ante el peligro de un conflicto internacional, los pueblos deben fundar sus esperanzas no en los heroísmos de la raza, ni en los posibles favores de la providencia o de la fortuna,
sino en el severo cálculo, en el conocimiento ingenuo, sin espejismos patrióticos ni fanfarronerías ridículas. De la verdadera fuerza propia y del positivo poder del adversario. A partir de la destitución de MacArthur, Estados Unidos no ha hecho, los Estados Unidos, no los mexicanos, sino los de América del Norte, los Estados Unidos no han hecho más que mantener una economía de guerra que nunca destruye al enemigo, como quería Escipión el joven frente a Catón el viejo, cuya duración da prueba de su éxito, así como los muchos logros tecnológicos que se han derivado de su inmenso gasto militar, pero que evidentemente no ayuda a los pueblos a los que dice ayudar, sino más bien todo lo contrario. España ha participado como peón en esta economía de guerra, llevando a nuestros héroes militares a que se dejaran matar como corderos, como decía aquella letra sobre el barranco del Lobo, sin responder, porque iban en misiones de paz a Afganistán y otros recovecos del tablero de este nuevo gran juego. Y para Iberoamérica hasta se han inventado guerras a medida, como la guerra contra el narcotráfico, en vez de las guerras del opio. Salvo los golpes de Estado, todas las acciones militares que Estados Unidos ha llevado a Iberoamérica parecen haber sido precisa y minuciosamente diseñadas para fracasar, como la invasión de Bahía de Cochinos. Bueno, y quien dice a Iberoamérica dice al resto del mundo, especialmente Afganistán. La España actual, perfecta sucesora de la que despreciaba los consejos de Cisneros y Cortés, castigaba a Blas de Lezo como a un nuevo Belisario. No es algo, la ingratitud del Estado no es algo original nuestro, claro, ya se ve en el Imperio Bizantino, pero qué Belisario moderno es Blas de Lezo. Y encumbra al Marqués de Labrador, no mueve sus tropas por fanatismo, sino por apocamiento y timoratez, aunque a veces lo haga de forma temeraria, y siempre al servicio de Estados Unidos o del comunismo internacional, como en el rescate de comunistas de la Embajada de México en Bolivia por parte de miembros encapuchados del Grupo Especial de Operaciones Español, una acción inexplicable defendida por nuestros partidos de izquierdas, en tanto que el sometimiento de los invasores marroquíes del islote de Perejil por parte del Mando de Operaciones Especiales les pareció una acción ridícula, porque aquello era una isla de cabras. Pero es normal que una isla mediterránea no sea más que un montón de piedras para los mismos que conocieron Lesbos solo a partir de la crisis de los refugiados, y lo escribían con V. No solo no estamos lanzados a lo que Ramón y Cajal llama loca ambición de conquista, sino que la izquierda española ve bien el debate en torno a las razonables reivindicaciones marroquíes de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, porque aquello no es España, es África, al igual que las Canarias, cuyas aguas territoriales se violan frecuentemente. Entiende como catástrofe humanitaria que exige nuestra solidaridad el flujo migratorio controlado a voluntad por Marruecos a manera de una nueva marcha verde, usado entre otras cosas ese grifo para contrarrestar las amenazas de Argelia de cortar el flujo del gas, situación a la que no se habría llegado si el apocamiento de nuestro gobierno no hubiera dejado entrar clandestinamente a un líder polisario perseguido no ya solo por Marruecos, sino por la justicia española, al igual que dejó entrar clandestinamente a la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea, y que encima parece que traía el oro expoliado por Rodríguez Zapatero a los venezolanos, porque todo concuerda al milímetro con el relato, ciertamente confuso y fantástico, pero no se puede esperar más, de los bolivarianos Hugo Carvajal y Piedad Córdoba. Rodríguez Zapatero está tan comprometido con el relato de que ellos se nos robaron el oro que ha decidido empezar a robarlo, para que sea verdad. Aunque lo que demuestra es que los conquistadores no se llevaron tanto oro si aún queda para llenarle 40 maletas
y dejar algo más en Turquía. Si no es que en esas 40, si en el viaje a Turquía no iban otras sustancias preciosas. En fin, que estamos dejando entrar a tantos criminales internacionales que esto va a parecer la isla de la Tortuga. O Bélgica. Para acabar de poner la última pincelada sobre este retrato, nuestros partidos de izquierda, que no se inmutaron ante estas violaciones del derecho nacional e internacional, pusieron el grito en el cielo por la posibilidad de que se estuvieran cometiendo irregularidades al devolver a sus padres a los niños a los que el gobierno marroquí dijo que traspasaran la frontera porque había un partido de Cristiano Ronaldo gratis, algo que recuerda a la broma tan criticada, tan merecidamente criticada de Berlusconi sobre los desaparecidos en Argentina, que los montaban en un avión, abrían la compuerta, tiraban una pelota y decían «hace un buen día fuera, idos a jugar». Bueno, pues fue algo parecido lo que hizo el gobierno de Marruecos con los niños, con los menores no acompañados, a los que se les abrió la puerta y se les dijo «venga, juega Cristiano Ronaldo, ahora eres problema del gobierno de España». Están muy preocupados por esta irregularidad, pero no han estado con la de la introducción del líder polisario ni de la líder bolivariana. A diferencia de la izquierda ahora en el poder en Perú, de la izquierda que ahora gobierna en el Perú, donde ante la muerte de Abimael Guzmán, el presidente Gonzalo, el presidente legítimo y todo su equipo de gobierno se limitaron a decir, por todo mensaje, que eran delito y se perseguirían penalmente las buenas palabras en favor de los terroristas, la izquierda, ahora en el poder en España, anuncia en tono compungido, a través del presidente del gobierno, en un pleno del Senado de la Nación, el fallecimiento de un terrorista miembro de un comando cuyos asesinatos dejarían a Charles Manson y a cualquier otra celebridad del crimen en serie como a un pobre y desorientado principiante, para lamentar, lo entrecomillo, lamentar profundamente su muerte, palabras textuales, lamentan profundamente su muerte. Y no solo eso, sino que a los terroristas que han dejado de matar, aun teniendo capacidad para hacerlo, dice el gobierno, como si cualquier imbécil no tuviera capacidad de matar, como demostraron los terroristas de las Ramblas de Barcelona, los llaman hombres de paz. Se les considera ejemplares, se los sienta en las instituciones, se los llama más constitucionalistas que los partidos de la oposición, cosa que los propios terroristas tienen que apresurarse a negar porque les puede restar votos, y se les hacen homenajes y festejos, en tanto que las víctimas resultan molestas y se les exige que no estropeen esta fantástica situación a la que hemos llegado, manifestando su odio. Y es probable que si no es juzgado antes en La Haya por su colaboración en Turquía, una más que dudosa alianza de civilizaciones para frenar el terrorismo que precedió a la creación del Estado Islámico, que tanto se prodigó contra los kurdos, paradójicamente otro de los intereses de la extrema izquierda, y por su apoyo a los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, es probable que le den el Nobel de la Paz, si no lo llaman antes a La Haya, a Rodríguez Zapatero, que es a quien consideran autor de que las espadas se conviertan en arados, en lugar de dar este mérito a las fuerzas policiales que han ido estrangulando la financiación y la organización de ETA. No tendría nada de extraño, pues ya se lo dieron al presidente Santos de Colombia, autor de un llamado proceso de paz igualmente dudoso. No vamos a gastar, pues, el dinero ya más en ninguna loca ambición de conquista, como dice Ramón y Cajal, porque nuestros gobiernos frenan la protección de nuestras leyes y de nuestros ciudadanos, incluso dentro de nuestras fronteras, incluso dentro de nuestro territorio, defendiendo a un amplio espectro de quienes las quebrantan, de quienes conculcan y pisotean y dejan estas leyes, que incluye desde a los inmigrantes ilegales que entran con botellas de ácido de sus propias heces, con garfios, con cristales, para rajar y mutilar a las fuerzas de orden españolas,
desde los inmigrantes ilegales a los manteros y las mafias que los sostienen, los ocupas y las mafias que los sostienen, los profanadores del culto, las infanticidas, las parricidas, los pederastas, los explotadores laborales, los golpistas y los terroristas. Todos estos colectivos, por eso de ahí el femenino en algunas ocupaciones, porque han defendido a mujeres en esa situación. Todos estos colectivos han recibido en algún momento apoyo de los partidos en el gobierno y no pocas veces han recibido hasta cargos públicos en premio a su violación de las leyes. Pablo Echenique, portavoz del partido Podemos, miembro de la coalición actual de gobierno, será en el futuro un sujeto de estudio que desbancará a Goebbels como ejemplo de investigación sobre la inexplicable estupidez y credulidad de las masas, la fe ciega de las masas. Echenique, que primero ridiculizó a quienes advertían contra la pandemia actual como fascistas y fake periodistas o fake periodistas, no sé cómo lo leerá él. Luego pidió respeto a los fascistas que decían que el gobierno mentía, alegando que está muriendo gente. Fue condenado por delitos contra los trabajadores y por delitos contra el honor por llamar violador a la víctima de una candidata de Podemos condenada por asesinato. Su partido exige que todos los investigados por la justicia dimitan antes de ser condenados, con apertura de juicio oral, y recientemente su líder suprema ha dado un discurso proponiendo que a lo mejor, ya que la justicia es fascista, podría modificarse la obligación de dimitir al ser investigado, cuando el partido está ya lleno de cargos condenados en firme y algunos inhabilitados, pero que hay delitos, vale, sí. La justicia es fascista, y esto de dimitir no tiene sentido por lo que diga un fascista con toga, pero hay delitos que siempre habrían de conllevar la dimisión. Siempre convendría que implicaran dimitir, como los delitos contra los trabajadores, aquellos delitos por los que está condenado Echenique. Y la lideresa, la líder suprema de Podemos, ha dado este discurso con el rostro impertérrito de Echenique de fondo, escuchando con una total y patente desvergüenza. Aunque Echenique, cuya producción científica es más que dudosa, y afirmaba que las cuarentenas y mascarillas eran fascistas, aunque pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, algo que nunca deja de... siempre se presenta como científico, y que esta institución tiene un régimen de funcionamiento bastante sospechoso, al igual que las universidades que piden a todas horas más dinero, sin especificar para qué, no parece demasiado alocado proponer que el dinero que no gastamos en hacer cumplir las leyes, o al menos las leyes importantes y razonables, en tanto que cada vez se emplea más esfuerzo y atención estatal en perseguir delitos que fácilmente entrarían en la categoría de los que se cometen contra uno mismo. No parece alocado que ese dinero lo gastemos en cumplir con las admoniciones de Ramón y Cajal y fomentar la industria nacional, mejorar la agricultura, crear institutos docentes, subvencionar investigaciones, proteger las ciencias y las artes, poner, en fin, ya que no la espada, el oro y la inteligencia al servicio de la cultura y bienestar de la nación. Si bien todos los institutos, laboratorios, observatorios y pensatorios, por tomar la noción de Aristófanes, que podamos construir, no serán sino el nido de oruga, anunciado por el alcalde de Galapagar. Todo laboratorio u observatorio en el que no haya tubos ni telescopios lo es ya, por naturaleza. Si no se tiene en cuenta este consejo axial del sabio de Petilla de Aragón, sin el cual no podrá sobrevivir aquello a lo que llamamos patria. Preocupaos seriamente de la pureza y de la moralidad en la administración pública. Una administración que no castigue a Blas de Lezo, que no secuestre los papeles de Boturini y Malaspina, que no encarcele a Diego Mateo Zapata ni a Jovellanos, que no expulse a Hervás y Panduro, una administración sin Godoy, sin Labrador,
sin Mendizábal, sin Prieto, sin Ibáñez Martín, sin García Margallo, sin Echenique. No hace falta ni que sientan el patriotismo, como todos ellos proclaman que sienten, dando cada uno a esta voz un significado distinto e intransferible, pero que a su vez quieren imponer y obligar a que se estudie, tal como ellos lo piensan, en las escuelas, y sin variar una coma, ni una yod, ni una iota. Tampoco que enarbolen, agiten, acaricien y froten la decencia, esa palabra de la que también han querido apropiarse. Más que todo el oro de las Indias, el petróleo de Texas y los fosfatos del Sáhara, lo que enriquecería inmensamente a esta nación miserable, ayer dominadora, en palabras de Machado para Castilla, pero que se aplican a toda España, sería que sus próceres, tan similares a los que se dieron nombre de libertadores al traicionar a su patria, tuvieran un adarme de vergüenza, pero vergüenza bien entendida. Los españoles peninsulares parece que tengamos patentada la vergüenza para hablar idiomas extranjeros, problema que no tienen los países iberoamericanos. También tenemos patentada la vergüenza ajena, que en inglés se llama Spanish shame, y vergüenza española, y sobre cuyo nombre en español se expresaba así Jaime Campmany en ABC, en un artículo titulado Acerca del Alipori. Unos autores, decía, lo escriben con la A delante y otros sin la A. Julián Marías y Rafael García Serrano, por ejemplo, escriben Lipori, y Eugenio d'Ors, Gil de Viedma y otros muchos después, entre ellos Juan Manuel de Prada y yo mismo, escribimos Alipori. Mi paisano y amigo García Baró se irrita cada vez que yo uso el Alipori y asegura que la palabra correcta es Lipori, y que la otra fue un capricho o un invento o una errata de Eugenio d'Ors. No sé, porque no conozco a ciencia cierta de dónde proviene el vocablo. No sé de dónde se saca Amando de Miguel la noticia de que la tal palabreja fue importada del italiano por d'Ors. A mí, que me lo explique mi admirado Amando, porque en mis largos veranos de Italia jamás la he oído en labios italianos, ni la he leído en alguna novela, ensayo, poesía o periódico de Italia, mi ventura, ni la he encontrado en algún vocabulario de los que he consultado. Por cierto que este uso de algún es muy italiano y es casi un italianismo gramatical, este algún por ninguno. Manuel Sacristán asegura que proviene del euskera, pero en esas aguas no me atrevo yo a bucear, y todo lo que digan que es de origen éuskaro, lo doy por bueno y a la paz de Dios. Esta vergüenza de probable origen vasco, esta vergüenza ajena de probable origen vasco, es la misma que a Joan Maragall le hace bajar el rostro en su Oda Nova a Barcelona, porque Barcelona es vana y coquina y traidora y grollera. Pero aún así la quiere, porque es nostra. La identificación es colectiva, es decir, sigue siendo ajena y alienante. El español siente vergüenza por lo que hacen otros y se justifica por hacer poco y mal diciendo «con lo que hay, ¿qué quieres?» o «con lo que tengo» o «para lo que me pagan». Una fábula griega traducida por Francisco Rodríguez Adrados en varios de sus estudios sobre la fábula empieza así. Zeus, cuando formó a los hombres, se olvidó de ponerles vergüenza, y no sabiendo por dónde hacérsela entrar, se la metió por el culo. Quizá deberíamos pagar a nuestros hermanos hispanoamericanos para que nos hicieran de culeros o mulas y nos trajeran vergüenza pura y sin cortar, vergüenza de buena calidad para las acciones propias y no para las ajenas, aunque nos incluyamos en esas ajenas, en un nostra, en un nosotros. Como ahora se les paga para que nos traigan el principio activo de esa planta de la que el Inca Garcilaso nos cuenta esta sabrosa historia. Dice así el Inca: de la fuerza que pone al que la trae en la boca, se me acuerda un cuento que oí en la tierra un caballero en sangre y virtud que se decía Rodrigo de Pantoja. Y fue que caminando del Cosco a Rimac topó a un pobre español, que también los hay allá pobres como acá, que iba a pie y llevaba a cuestas una hijuela suya de 2 años.
era conocido del Pantoja y así se hablaron ambos. Díjole el caballero: «¿Cómo vais así cargado?», respondió el peón. «No tengo posibilidad para alquilar un indio que me lleve esta muchacha, por eso la llevo yo». Al hablar del soldado, le miró Pantoja la boca y se la vio llena de cuca. Y como entonces abominaban los españoles todo cuanto los indios comían y bebían, como si fueran idolatrías, particularmente por comer la cuca, por parecerles cosa vil y baja, le dijo: «Puesto que sea así lo que decís y de vuestra necesidad, ¿por qué coméis cuca, como hacen los indios, cosa tan asquerosa y aborrecida por los españoles?». Respondió el soldado: «En verdad, señor, que no la abominaba yo menos que todos ellos, mas la necesidad me forzó a imitar los indios y traerla en la boca, porque os hago saber que si no la llevara, no pudiera llevar la carga, que mediante ella siento tanta fuerza y vigor que puedo vencer este trabajo que llevo». Pantoja se admiró de oírle y contó el cuento en muchas partes, y de allí en adelante daban algún crédito a los indios que la comían por necesidad y no por golosina, y así es de creer, porque la hierba no es de buen gusto. Eso está malísimo, es como lo de: no he visto nunca a nadie que moje una gamba en un café, ni lo va a volver a ver, porque esto está asqueroso. La coca está asquerosa, no es de buen gusto, pero tiene esta maravillosa propiedad experimentada por el español pobre. Si tanto puede un español encocado, ¿qué no podrá si está dotado de otro aditamento? ¿Qué no podrá si está dotado de otro aditamento que ciertamente no es de buen gusto? Pues amarga y mucho, como lo es la vergüenza de las acciones propias. Pero entiéndase, no pido que tengamos la vergüenza que lleva a abortar con agujas de punto, o al suicidio, tan estimado por los antiguos griegos y por los japoneses, aunque el de los griegos, como tantas cosas en ellos, era más bien recreativo, suicidio recreativo. Pido que tengamos la vergüenza que lleva a la enmienda, o mejor aún, a la verdadera prudencia, que es la de nuestro dicho: si no quieres que se sepa, no lo hagas.